Muy buenas noches a todos y todas. Qué gusto saludarles. Muchísimas gracias, doctor Caril, por la invitación y a la Universidad Galileo. Es un gusto estar con todas y todos ustedes. Mi nombre es Mauricio Ramírez y bueno, hoy queremos conversar un poquito sobre algunos temas en este mundo post-pandemia que tienen que ver con la gestión pública, las relaciones internacionales y cómo se vislumbra un poquito ese futuro. Que plantea grandes retos también. Así que voy a compartirles de inmediato la pantalla de una presentación que realicé para comenzar. Entonces regálenme nada más un segundito. Ustedes me van a ir indicando si pueden ver. No, dicen que necesitan darme permiso para habilitar la pantalla. Entonces, Dame 30 segundos, Mauricio, por favor, si quieres arranca y te digo cómo lo vamos a hacer. perfecto, perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, aquí yo le llamé cómo gobernar en tiempos de incertidumbre. Algo muy similar y muy parecido al artículo que escribí con el doctor Jean Paul días atrás y que el doctor les compartió a ustedes. Frente a esto, vamos a ver, inicio con una reflexión respecto a la situación de Centroamérica y el mundo. Y lo puse así, Centroamérica y el mundo en la encrucijada. ¿Por qué la encrucijada? Bueno, esta pandemia, ¿verdad? Esta pandemia ha venido a transformar totalmente el mundo. En definitiva, nunca más será lo que ha sido. Incluso ya en algunas universidades españolas se está dando el debate teórico sobre el concepto de histéresis y el concepto de resiliencia, ¿verdad? Porque hemos venido conversando mucho sobre la resiliencia, hablando de la importancia de la resiliencia, pero eso nos dicen algunos profesores españoles, ya está un poquito desactualizado porque esto fue antes del virus. El virus vino a transformar y vino a cambiar absolutamente toda esa realidad. Así que, Mauricio, perdón. Sí, Mauricio, ya señor. estamos listos, Ok, perfecto, perfecto, doctor. Muchas por gracias. favor. Aquí vamos. ¿Se ve bien, sí? Perfecto. Ok, vamos a mantenerlo aquí. Listo, perdón, ahora sí, como les decía, entonces, está Centroamérica y el mundo en la encrucijada. Esta pandemia vino a cambiar la realidad. Tenemos ahora un mundo con características diferentes que también viene arrastrando algunos grandes retos globales y de carácter geopolíticos que podríamos mencionar que tenemos encima y que no solamente son los militares o, por ejemplo, los riesgos nucleares que existen en el mundo. Hoy tenemos problemas como, por ejemplo, el cambio climático, grandes migraciones masivas que vendrán también a causa del cambio climático y otras más que veremos más adelante. Pero bueno, en esta encrucijada, y como les decía, está el debate incluso entre el concepto de histéresis y resiliencia, porque resiliencia nos dice, bueno, es la capacidad de adaptarnos a las condiciones para seguir haciendo las cosas prácticamente igual, como que si estuviésemos en unas condiciones similares a las anteriores. Y dicen estos académicos, no nos suena tanto, o sea, tenemos que ir un poco más allá porque realmente la profundidad del cambio todavía no la estamos viendo como es. Entonces plantean el concepto de histéresis, que es eh, la capacidad que tiene, en este caso concreto, digamos, una sustancia, hablando en términos científicos, de mantener su composición original en ausencia de aquella que le dio origen o que la creó. O sea, lo que quiere decir es esa capacidad que deberíamos de tener sociedad civil y los demás actores, además de gobierno, para entender y arrancar, construir la nueva normalidad, pensando que es una nueva normalidad
que ojalá no sea la misma de antes, para que nos permita seguir avanzando y trabajando por los grandes problemas estructurales, que hemos venido dejando de lado en Centroamérica, en el mundo y desde luego en toda América Latina. Así que es una crisis que nos ha llevado a replantearnos todo, desde nuestro modelo político hasta nuestra economía y formas de organización social, que de la mano de la revolución digital o cuarta revolución industrial en la que nos encontramos y hacia la cual vamos avanzando con más rapidez producto de la pandemia, implicará transformaciones y cambios importantes. Entonces, por eso la metáfora de la encrucijada es muy importante y la consideré compartir con ustedes, ya que esta crisis global nos da la oportunidad de hacer cambios importantes porque nos obliga a tomar decisiones. En la encrucijada tenemos y nos podemos preguntar, ¿volvemos a un ayer idílico que tal vez nunca fue? ¿O caminamos hacia un mañana que todavía no logramos entender, pero que sin lugar a dudas planteará nuevos horizontes? Y yo creo que esa es parte de esa gran pregunta que debemos de hacer. ¿Seguimos por el camino tradicional de la típica forma de hacer las cosas, que quizás nos genera más certezas, o buscamos un nuevo camino, para lo cual tendremos muchas incertidumbres, pero ahí es donde tenemos que tener la capacidad para encontrar las herramientas adecuadas y poder salir adelante. Entonces, frente a esto, ¿qué certezas podemos utilizar como forma de guía para avanzar y tomar esa decisión? Como centroamericanos y en cada uno de nuestros países en la administración pública, ¿cuál certeza en un mundo lleno de incertidumbres nos permite tomar la decisión correcta? Y yo aquí me remito a una famosísima frase del filósofo griego Heráclito, que decía: nadie se baña dos veces en el mismo río. Y yo no sé si ustedes la habrán escuchado, es muy famosa. Y con esto me refiero a un tema que a mi criterio es la única certeza que tenemos ahorita en esa dirección: el cambio. Lo único que no cambia es el cambio. Y el cambio es algo constante y es parte de esa síntesis constante que genera nuevas épocas históricas, nuevas verdades, que está creando y generando conocimiento, y es lo que nos permite en sí mismo el hacer que el conocimiento avance y progrese. Entonces, el cambio constante de la sociedad tiene que llevarnos también a un cambio en la forma de gestionar lo público y de administrar la cosa pública. Así que, ¿cuál certeza? El cambio. El cambio. ¿Y qué es lo que ya empezamos a mirar con esto? Y esa es la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos hoy, además de lo que ha implicado la crisis pandémica? ¿Cuáles son parte de esos grandes retos que enfrentamos como planeta, como región y como países? Y aquí el factor geopolítico es indispensable. Algo que me apasiona mucho del pensamiento o el sistema de pensamiento geopolítico y militar es que les permite a las personas comprender el mundo de forma sistémica. Algo así como que si fuese una sola partida de ajedrez que se está jugando, y entonces cada movimiento que se da en ese gran tablero tiene repercusiones concretas y objetivas en el resto de los jugadores y de los escenarios donde se está llevando a cabo esa partida. Y ahí es donde tenemos que visualizar los siguientes retos. Y aquí planteo varios, desde luego hay más, por supuesto, pero bueno, no puedo detallar tanto por el tiempo, y después lo podemos conversar. Problemas de desigualdades, problemas de pobreza muy fuertes, la crisis económica, como conversaba ahora al principio con el doctor Caril, esta es una crisis sin precedentes, como dice la CEPAL, ya que no fue porque estallara una burbuja financiera o por un fallo de la economía, sino porque se tuvo que detener abruptamente la producción mundial. O sea, el virus rompió la sincronicidad espaciotemporal que la globalización había logrado alcanzar, y la de las grandes cadenas de valor globales.
¿Por qué? Porque no todos los países están en la misma fase de contagios, otros van muy avanzados, otros están empezando a infectarse de forma masiva, otros están en el pico de contagios u otros están en una segunda fase. Entonces, todo esto está haciendo cambios importantes. Otro gran tema es la inseguridad, ¿verdad? No podemos dejar de lado los riesgos que tiene una sociedad global, las amenazas, perdón, globales para las sociedades en un mundo que ha estado interconectado en los últimos años. Así que ese es uno de los temas estratégicos. Además, y si lo vamos a conectar con la geopolítica, vamos un paso más allá. Hablemos de cibergeopolítica y el mundo del ciberespacio y cómo la interacción de esto tiene impactos concretos en territorios y en regiones. Entonces, así como se habla del poder del mar, del poder del aire, del poder de la tierra, hay que hablar del ciberpoder y del poder que tiene el espacio, el ciberespacio, perdón, y cómo se desarrollan las nuevas dinámicas de seguridad y demás. Por otro lado, el tema de las migraciones que les planteé y uno que es de los que más me impacta a mí y más me mueve en lo personal, que es el cambio climático. Yo personalmente le llamo degradación climática porque realmente es un proceso de destrucción sistemática de la vida. Y es ahí donde tenemos que empezar a replantearnos todos los modelos. Pero ahora bien, caigamos a nuestro tema aquí en concreto, que es la democracia, la gestión pública, la gobernabilidad. Para esto de analizar brevemente cuál es esa crisis de la democracia y la gobernabilidad que tenemos, me puse a sacar 4 variables que consideré estratégicas de analizar para entender un poquito ese mundo en el que estamos y hacia dónde vamos y cómo podemos movernos en él. En primer lugar, sobre la crisis de las estructuras de intermediación social. Me refiero a la crisis de los partidos políticos, los sindicatos y todos aquellos grupos de la sociedad clásicos que representaban y movían a las masas en la sociedad. Entonces, las estructuras de intermediación social constituyen su legitimidad de ejercicio en su capacidad de generar opinión e ideas que se transformaran en voluntades colectivas. Y eso detonaba, desde luego, en acción política. Hoy día, y pasando al siguiente cuadrito que está a la par, tenemos nuevos grupos sociales con nuevas demandas. Ya varias universidades británicas han estado estudiando desde la sociología cómo es la composición de los nuevos grupos sociales o clases sociales y se han dado cuenta que hay una cantidad importante de variedades, para llamarlo de alguna manera, que tienen sus propias dinámicas, sus propios conocimientos, sus propias herramientas y sus propias verdades. ¿Qué sucede con todo esto? Que al existir nuevos actores o grupos sociales con gran peso, fuerza y nuevas demandas políticas que aglutinan nuevas masas, hacen que las estructuras sociales clásicas, de intermediación social clásicas, perdón, pierdan poder. Entonces, por ahí, ¿cuáles son esos nuevos grupos? Bueno, veamos algunos ejemplos prácticos y concretos. Los repartidores de plataformas, por ejemplo, de Uber, de Globo o de otro tipo, de plataformas de Internet, ¿verdad? Profesionales freelancer que ahora pueden trabajar desde cualquier parte del mundo con la revolución digital. Nada más necesitan una excelente conexión a Internet y desde ahí trabajan y venden sus servicios. Pueden tener diferentes trabajos al mismo tiempo, trabajar con diferentes empresas. También los conductores de estas plataformas como Uber, Didi y otras más. Grupos pro medio ambiente, por ejemplo, de las comunidades LGBT. Entonces es un sinfín que en realidad nos podría llevar a entenderlo como un gran nuevo sector. El profesor canadiense Henry Mitzberg, en un libro publicado hace poco, lo llama el nuevo sector plural, porque hoy ya no podemos verlo de esa forma dicotómica solo entre público y privado, sino que existe, ¿verdad?, un sinfín de nuevas etiquetas que alberga una variedad de asociaciones humanas nuevas,
que requieren desde la gestión pública nuevas formas de hacer las cosas. Y lamentablemente nosotros seguimos planificando muchas veces en nuestros países viendo el espejo retrovisor en lugar de mirar hacia adelante, porque tenemos instituciones públicas algo anquilosadas o incapaces de comprender estas nuevas necesidades debido a su visión cortoplacista y a su visión de tener que resolver la crisis inmediata y ver cómo se sale de los apuros. Entonces, esto desde luego genera apatía y falta de interés por los asuntos públicos, y ahí parte un poco de esa crisis. Ahora bien, ¿cómo gobernar entonces los tiempos de incertidumbre, en tiempos de incertidumbre y de revolución digital? ¿Y hacia dónde debemos de transitar en ese sentido? Que es muy interesante, porque ya ese cambio llegó. Como les decía al principio, estábamos y veníamos hablando de la cuarta revolución industrial, del mundo digital, de la era de los datos, etcétera, pero a veces como que nos quedaban ciertas dudas al respecto, y esta pandemia como que nos empujó, ¿verdad? Como que si estuviésemos a punto de dar un salto y no lo damos y no nos atrevemos, y de un pronto a otro alguien nos hizo por la espalda así y nos empujó y dimos el salto. Bueno, eso es más o menos lo que ha estado sucediendo con el mundo digital, y por supuesto que la gestión pública tiene que estar ahí. La transición, o sea, es tiempo de dar un salto cuántico en ese sentido. El COVID demanda también nuevos diseños institucionales. La transición hacia la era digital está y llegó para quedarse. En la administración pública llegó para quedarse, no solo por el salto hacia el nuevo mundo de lo virtual y todo lo que está en él, sino que también porque la nueva normalidad nos exige, por temas de salud pública y demás, suprimir, al menos por los meses y los años venideros, cualquier tipo de aglomeración masiva, lo que estimula dicha transición, que es lo que les vengo diciendo, y ejerce presión hacia los gobiernos para desarrollar nuevas plataformas digitales o aplicaciones que puedan resolver esas demandas de los nuevos grupos sociales también. Entonces, es parte de ese proceso de transición. Ahora bien, ¿cómo se visualizan un poquito esas nuevas sociedades? Esas sociedades de la información, esas sociedades de la era digital del siglo XXI, que ya están aquí y que ya cambió. Y que, por cierto, para seguirlo relacionando un poquito con el tema geopolítico, que tanto me encanta, está hoy en Asia, ¿verdad? Este siglo yo lo veo muy, muy en Asia, más que en Occidente, especialmente por el desarrollo tecnológico y demás. Pero bueno, ahí lo iremos viendo de camino. ¿Cómo son estas nuevas sociedades? Y la otra pregunta, ¿están preparados nuestros gobiernos para hacerle frente a esto? ¿Se están reinventando? ¿Están capacitándose? ¿Están educando a su gente? ¿Nos están planteando esos retos? Esas son parte de esas preguntas. Ok, en este nuevo sector plural, que ya estamos y venimos hablando de él, ¿verdad? Donde hay muchos grupos sociales, no solo público-privado, hay mucho. Trae consigo múltiples verdades. Y es parte de los retos que tiene la gestión pública. Antes, los retos de la gestión pública era la falta de información. Hoy es todo lo contrario. Hoy es cómo hacemos para saber discernir entre tanta información que hay. Y esto es vital. Entonces, cada grupo en ese nuevo sector plural tiene sus propias verdades, como resultado de la diversa cantidad de información, conocimientos y nuevos saberes que se desarrollan al mismo tiempo y que construyen una nueva realidad. Esa es la información, los conocimientos y los saberes. Ahora bien, a eso debemos de sumarle, desde luego, la era digital, que es esta nueva revolución industrial que tiene que ver con la tecnología, con el Big Data, la inteligencia artificial y los algoritmos, que a su vez nos dan como resultado las famosas Smart Cities o ciudades inteligentes, que tienen sus detalles. Esta nueva era digital, para verlo de alguna manera de forma análoga a una época de revolución industrial, hoy, por ejemplo, el Big Data, ¿verdad? Es como una
imaginémoslo, como dice el economista alemán Timo Daum, imaginemos el Big Data como una gran granja de datos, una granja enorme de datos, donde está información de todo lo que usted pueda imaginarse ahí navegando en esa granja. Entonces, ¿qué vendría a ser esa granja de datos que es el Big Data o el Big Data? Es el equivalente a la materia prima que necesita una fábrica para producir un bien y ofrecerlo al mercado. En la nueva revolución digital, en las sociedades a las que transitamos y hacia donde van las cosas, esto opera de esta manera. Es esa granja enorme de datos donde están las materias primas. Los algoritmos, ¿ya? Esos algoritmos que son mecanismos para organizar esa información en el Big Data, para sistematizarla, para organizarla, para darle una utilidad, un uso estratégico. Ese algoritmo vendría a ser como la mano de obra que organiza, sistematiza un producto que se ofrece al mercado. Esto es importante. La tecnología que se desarrolla, para la cual y en la cual se llevan a cabo y se programan los algoritmos y se puede sistematizar esta gran granja de datos, viene a ser como la fábrica que permite el desarrollo y la producción. Entonces, esas son las características. La inteligencia artificial, desde luego que viene ahí. No en vano, la lucha entre China y Estados Unidos meses atrás por el tema de la tecnología de quinta generación o la 5G, que tanto está también en discusión en estos días. Entonces, de ahí saltamos a las Smart Cities, como resultado natural de este proceso de evolución del conocimiento, de los saberes y de las sociedades globales, que nos lleva a desarrollar, a acercar la tecnología a la ciudad y a sus quehaceres diarios, ¿verdad? Para hacer un uso más estratégico y eficiente, no solo en los recursos públicos, sino que sea ambientalmente responsable de los recursos y servicios para el bienestar de las personas, que es otro gran reto, porque no podemos dejar de lado también que esta nueva era digital traerá nuevas brechas digitales. Y es ahí donde debemos planificar para que nadie se nos quede atrás y que todas las personas puedan estar navegando en esas nuevas aguas que faciliten la vida, que den más oportunidades y trabajen en la lucha contra la injusticia. Pero ahora bien, sigamos por aquí. ¿Cuál es la clave para el éxito de la gestión de lo que viene? Y nosotros lo hemos planteado en esto, innovación y creatividad, ¿verdad? Pensamiento disruptivo, algo así como el design thinking, que es una corriente muy actual y muy interesante, porque nos lleva a pensar que es necesario salirse del viejo paradigma y de los viejos paradigmas de cómo se resuelven y se hacen las cosas para pensar las soluciones del mañana. Y ya lo vamos a ver en un diagrama que les traje. Pensamiento disruptivo, salirse. O sea, tenemos que aprender a desaprender. Y esto es estratégico. Si no aprendemos a desaprender lo que hemos aprendido, parece un juego de palabras, pero es así, va a ser muy difícil brindar soluciones que estén ¿verdad? Al nivel de los retos que tenemos. Entonces, hay que salirse. Vamos a ver, el design thinking lo que te dice es lo siguiente. No tienes que ponerte barreras racionales previas a la hora de pensar en una solución. O sea, tienes que pensar como que si estuvieras fuera del sistema. Y les voy a poner un ejemplo muy, muy concreto de aplicación práctica del design thinking. Piensen el caso de Uber, de Google, de Facebook y de ese montón de nuevas empresas tecnológicas que están por ahí. ¿Cómo y quién las pensó? ¿Y quiénes la pensaron? En su gran mayoría fueron muchachos y muchachas que estaban pensando fuera del sistema, desarrollaron una idea innovadora, una idea, digámoslo así, revolucionaria, la introdujeron al sistema y ¡pum! Tuvo un gran éxito porque planteó algo innovador, o sea, algo que estaba realmente y literalmente fuera de los esquemas de cómo se hacían las cosas tradicionalmente. Eso, desde luego, que tiene que estar anclado a la sostenibilidad, porque bueno, en este colapso planetario que plantean algunos autores
de muchos países ya, ese debe ser un factor estratégico. Entonces, bueno, vamos siguiendo porque creo que ya casi se me acaba el tiempo. Vamos a correr. La gestión pública tiene que pasar de ser solamente administradora de crisis para convertirse en una gestora de cambios y creadora de certezas. En un mundo tan volátil como en el que estamos, donde ni en lo público ni en lo privado podemos tener certezas, alguien tiene que tomar la batuta y plantear un derrotero estratégico. Entonces yo creo que aquí es donde ya empezamos a integrar todos los detalles que hemos venido conversando. Aquí es donde yo pienso, ¿verdad? Que la correcta gestión del conocimiento, los diseños institucionales nuevos, adecuados a las nuevas demandas y realidades de la ciudadanía, tienen que ir de la mano del análisis de nuevas tendencias en contextos sistémicos, que es lo que les planteaba al principio de entender el mundo, y tener una mirada prospectiva para trascender lo inmediato y lo de crisis y dejar de estar administrando crisis. Pero además tiene que ser profundamente humanista y tiene que liderarse con los otros, no sobre los otros. Ese es un detalle estratégico. Tenemos que aprender estas nuevas formas de liderar junto con los otros, porque es en conjunto, en ese proceso de diálogo de saberes, donde podemos establecer cadenas de equivalencia en procesos de comunicación para construir soluciones a esas nuevas realidades. Si no lo hacemos de esa manera, se nos va a dificultar mucho. Los nuevos diseños institucionales que desarrollen capacidades adecuadas para el aprendizaje de nuevas formas de entender y hacer políticas públicas, junto con un proceso permanente de transferencia de habilidades técnico-políticas para el ejercicio del gobierno. O sea, tenemos que estar en una constante actualización, análisis de tendencias mundiales y de los constantes cambios sociales que se están llevando a cabo. De lo contrario, será muy difícil subirse en esos nuevos rumbos que son parte de esa encrucijada a la cual debemos darle una respuesta. Y ya para ir cerrando, les comparto este diagrama que habíamos hecho sobre gobernar en la complejidad y las incertidumbres. Y vean que lo que está en el centro es lo que les dije al principio, Heráclito, el cambio y el Big Data, o sea, la gran granja de datos global, mundial y el cambio. Ahí está el secreto de la innovación para la gestión pública y para construir ese mañana. Entonces, 4 cosas concretas. Gobierno cercano, cercano a las personas. Número 2, gobierno abierto, donde la participación y la comunidad sean parte de ese proceso de toma de decisiones. Número 3, el uso de la tecnología y los datos está ahí. No podemos quedarnos atrás. Tenemos que verlo, tenemos que adaptarnos y tenemos que construir lo nuevo. Eso requiere un gobierno inteligente que tome decisiones basado en la evidencia y en la analítica predictiva, que es algo que no se está haciendo por lo general a menudo en nuestros países, al menos también en mi país, aquí en Costa Rica, a veces estamos más preocupados por las coyunturas inmediatas o las coyunturas electorales y los intereses partidarios y todo esto que es característico de las democracias y las luchas por el poder. Y perdemos la perspectiva de hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Y en cuarto lugar, el gobierno digital. Y ahí hay muchos ejemplos en otras partes del mundo de casos exitosos, que es una gestión de riesgos y continuidad operativa. Esto requiere, como les dije, rediseños institucionales, trabajar por objetivos para romper un poco los esquemas burocráticos, facilitación de trámites y pensar un poco más en este tema de resolver las necesidades de las personas. Si nuestra ciudadanía es ahora una ciudadanía digital, de ciudades inteligentes, etcétera, tienen demandas que necesitan ser resueltas en tiempo, espacio y momento.
Pero si lo público, si la administración pública sigue anclada a una visión de cómo se administraba hace 30 o 40 años el Estado, desde luego que va a haber un desfase y que no va a poder el Estado o lo público liderar procesos de cambio que movilicen al resto de la ciudadanía con el resto de la ciudadanía en esos procesos de cambio, ¿verdad? Y sus aportes, sus conocimientos y sus verdades. Así que en esto hay información estratégica, yo creo que hay datos para reflexionar, porque la innovación del contenido en las políticas públicas hoy pasa por la información, el Big Data, el estar actualmente encima de lo que viene nuevo, de cuáles son las transformaciones que se están dando, cómo son los nuevos fenómenos sociales, hacia dónde se dirigen y qué dinámicas y nuevas demandas van a atraer a la cosa pública. Y bueno, ya para terminar, qué pena, creo que ya me queda como un minuto, algunas ideas dosificadas que puse aquí al final es tiempo de nosotros, o sea, es tiempo de Centroamérica. La encrucijada nuestra es segregación o integración, así de fácil. Los grandes retos globales. Estamos en un proceso de desglobalización donde lo que está surgiendo son bloques de poder regionales. La Unión Europea ya no está pensando para el mundo, la Unión Europea está pensando para sí misma y para sobrevivir en todos estos procesos. Asia también está pensando en sí misma. América Latina tiene que pensar en sí misma. América Latina tiene que pensar como un bloque integrado, porque esta transformación geopolítica del fin de la era unipolar hacia el mundo multipolar va a tener repercusiones estratégicas, militares y económicas muy, muy, muy fuertes. Y regiones como las nuestras, que además tienen el reto del impacto del cambio climático y de otros problemas como los que hablamos al inicio, si no se integran y caminan de una manera clara para trabajar por esos problemas, nos va a costar muchísimo más. Así que ese es uno de los grandes retos por ahí para buscar una bifurcación histórica que nos permita asegurar un cambio de timón, ¿verdad? Es parte de lo que veo en esa dirección. Y bueno, para terminar, la relevancia que adquiere la democratización, la participación ciudadana. Debemos integrar más a la ciudadanía en los asuntos públicos en la era digital para evitar esas nuevas brechas digitales, para evitar esos nuevos guetos digitales, como han hablado ya algunos sociólogos. Requerimos instituciones sólidas, pero sensibles a las realidades internas de los grupos sociales, ¿verdad? Y hay que trabajar muchísimo más las alianzas público-privadas con los sectores plurales y toda esa cantidad de nuevos actores que están hoy, que yo estoy seguro que más es lo que nos pueden aportar y enseñar si los incorporamos a esas mesas y a esos intercambios para construir las soluciones de nuestras comunidades en lo local, de nuestras provincias, de nuestros países y de nuestra región. La riqueza y la solidez de la democracia pasa por eso, por el pluralismo, la apertura y el diálogo. Y bueno, me quedo por ahí porque se me fue el tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias y súper encantado de compartir con ustedes. Aquí me quedo. Gracias.